Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar en esta campaña de avivamiento y de agradecimiento por estos 39 años que el Señor ha concedido en su fidelidad a Príncipe de Paz. Y nos gozamos con ustedes, hermanos, y seguimos orando para que el Señor siga glorificándose a través de esta iglesia, amados hermanos, de esta amada iglesia, Príncipe de Paz, con el fruto que ustedes den para la gloria y la honra del Señor. Han dado mucho fruto, y Juan 15, ¿qué dice? Pero en esto es glorificado mi Padre, en que den aún más. Hermanos, es un desafío para ustedes, pero hermanos, nos gozaremos también al ver el fruto que Dios permite en ustedes. Hermanos, en esta tarde noche también queremos pedirles que abramos nuestras Biblias en la carta, en este pasaje tan conocido del apóstol Pablo a la iglesia, a los Corintios, versículo 1. Leímos el capítulo 1, discúlpeme, versículo número 9, pero me gustaría invitarle, hermano, hermana, que podamos leer desde el versículo 4 hasta el 9 una vez más. Entonces, si son tan amables y si me pueden ayudar, hermanos, si pueden ponerse sobre sus pies una vez más. Discúlpenme, hermanos, yo sé que hemos estado alternando esto, pero me gustaría que leyéramos la palabra del Señor del versículo 4 al versículo 9 una vez más. Dice la palabra del Señor, hermanos: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Acompáñeme a orar. Padre, gracias te damos de nuevo en esta noche por esta oportunidad que me concedes principalmente, Señor, de estar con tu amada iglesia, Príncipe de Paz. Gracias porque nos sentimos muy honrados y privilegiados de poder ser invitados para compartir la palabra, gozarnos juntamente con mis hermanos. Y Padre, también seguir viendo tu gracia, tu misericordia y tu poder manifestada, Señor, en esta tu amada iglesia. Gracias por tu palabra y, Señor, tú sé glorificado en medio nuestro, Señor. Y que, Padre, tú siempre te lleves la gloria y que nos hables también a nuestras vidas en esta hora. Que sigas de nuevo cumpliendo tu propósito a través de tu iglesia. Y que, Padre, tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en estos momentos donde meditaremos en tu palabra. En el nombre precioso de Jesús es que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, gracias. Mantenga abierta su Biblia, por favor, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Nuestro texto central es el 9, pero a la luz de todo el contexto empezaremos a recordar la fidelidad de Dios, hermanos, en la iglesia de Corinto, hermanos, y por supuesto, como esto se aplica, hermanos, a nosotros el día de hoy. A manera de introducción, me gustaría recordar una historia. Hace algunos años, un misionero que vivía en África, hermanos, pasaron una situación muy dura de una sequía. Este misionero, hermanos, tuvo que vivir al lado de toda la iglesia, como los cultivos se marchitaban, hermanos, uno tras otro, como los animales iban muriendo uno tras otro, como el agua estaba escaseando en este momento, ¿no? Y en medio de esa desesperanza, hermanos, este misionero, este pastor, hermanos, de esta aldea, se levantaba todas las mañanas, tomaba, hermanos, su Biblia y decía: Señor, gracias porque tú sigues siendo fiel. Y un día una hermana de la iglesia se levantó y le dijo: pastor, no me lo tome a mal, pero ¿cómo puede usted decir que Dios es fiel si estamos pasando una situación difícil, no? Y el pastor le dice esto: hermana, porque la fidelidad de Dios no depende de lo que nosotros estamos viendo, sino lo que Dios ha prometido. Y nunca ha fallado y nunca nos fallará. Amados hermanos, este es el mismo Dios que ha sostenido su iglesia, Príncipe de Paz, hermanos, durante un año de misión y 39 años de iglesia hasta este momento.
Es el mismo que ha sostenido, hermanos, a cada paso, cada ministerio, hermanos, cada alma que ha entrado por estas puertas. Por eso es que el mensaje del día de hoy, hermanos, nos quiere recordar eso. Filipenses 1:9, ¿qué dice, hermanos? Fiel es Dios, hermanos. Nada ha cambiado. Las circunstancias, si podemos hablar aquí con los líderes, con nuestra familia pastoral, las circunstancias tal vez no son las mismas de hace 40 años, estamos seguros. Pero, hermanos, la fidelidad de Dios permanece por toda la eternidad, hermanos. Así que, ¿qué les parece si podemos nosotros meditar en estas dos partes, hermanos? Todo lo que vamos a ver aquí tiene su base en la fidelidad de Dios, y es lo que vamos a ver, hermanos, la fidelidad de Dios. Pero también, hermanos, vamos a ver el llamado de Dios. Porque dice la primera parte, fiel es Dios. Y antes de esto tenemos un contexto importante desde el versículo 4. Pero también tenemos el llamado de Dios, porque Dios ha sido fiel y ha llamado a su iglesia ¿a qué cosa? ¿Qué dice el versículo 9, hermanos? Porque fuisteis llamados ¿a dónde? A la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Quién es, hermanos? Nuestro Señor. ¿Correcto? Entonces, amados hermanos, queremos reconocer esta parte, ¿no? Dios es fiel. La fidelidad de Dios, entonces, es la base de lo que nosotros estamos meditando aquí, hermanos. La fidelidad de Dios es, en un sentido, lo que está sosteniendo, hermanos, su iglesia, ¿correcto? Y veamos cómo la palabra fiel está en una posición enfática. Porque si usted ve el texto, dice, fiel es Dios, hermanos. Quiere decir, hermanos, en ese tiempo sabemos que en la gramática griega de este tiempo no existían las cursivas. Nosotros ponemos letras cursivas para señalar algo, hermanos. Nosotros agarramos un marcatextos y podemos subrayar. Pero, hermanos, en la gramática del griego, hermanos, ellos no podían hacer eso. ¿Y qué hacían? Colocaban, hermanos, la primera palabra porque ellos querían enfatizar esto, hermanos. ¿Y qué es lo que está enfatizando Pablo? Que Dios es fiel. Y, hermanos, la fidelidad de Dios se manifiesta, si usted me acompaña ahí en la palabra de Dios, versículo 4, la fidelidad de Dios se manifestó en esta gracia que Él derramó hacia la iglesia. Ve el versículo 4, hermanos, dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre por todos vosotros, hermanos. Y observamos generalmente, hermanos, una característica de una persona espiritualmente madura, hermanos, es la gratitud. Ustedes saben que la iglesia de Corinto estaba en un sentido, no querían como tal a Pablo y se lo dejan ver. Y Pablo defiende de alguna manera su ministerio. Pero ¿qué hace Pablo, hermanos, en el versículo 4? Doy gracias, ¿qué, hermanos? A Dios por ustedes, hermanos. Nosotros como iglesia, por eso me encanta, hermanos, este tiempo que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo, hermanos, es la bondad de Dios y agradecidos con Dios. ¿Por qué, hermanos? Por lo que Él ha hecho y por lo que Él seguirá haciendo. Pero, hermanos, yo quiero que usted voltee a su derecha, a su izquierda y voltee para atrás. Y le dé gracias a Dios, hermanos, por las personas de esta amada iglesia. Los visitantes que tenemos, sean bienvenidos. Hermanos, y los que faltan, ¿verdad? Tal vez por motivos de trabajo, enfermedad, alguna situación no pudieron estar. Pero, hermanos, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está agradeciendo. Esto es un antídoto contra la queja, amados hermanos. Un corazón agradecido es un antídoto contra la queja. Así que Dios conceda en este paréntesis, porque lo primero que hace Pablo aquí es agradecer, es, hermanos, darnos un corazón con esta gratitud, con una disposición para agradecer a Dios por las personas que están en nuestra iglesia, hermanos. Y así comienza Pablo, ¿no? Doy gracias a mi Dios siempre, ¿por qué, hermanos? Por todos vosotros. Pero vea lo que dice el texto. ¿Qué dice ahí, hermanos? Por la gracia de Dios que os fue dada, ¿qué, hermanos? En Cristo Jesús. Hermanos, notemos entonces cómo la fidelidad de Dios se manifestó ¿en qué cosa? En la gracia que Dios derramó, hermanos, en la iglesia de Corinto. Hermanos, la gracia de Dios también se manifiesta en la gracia que Él ha derramado en Príncipe de Paz. Y recordemos esto, la gracia nunca es ganada ni es merecida, es un regalo libre. Y toda gracia, dice el texto, se encuentra en Cristo Jesús, quien es el mediador, pero quien es la fuente de toda la gracia, hermanos. Recordemos, no hay gracia fuera de Cristo. Por eso es que es tan importante recordar
cómo Pablo enfatiza que estamos en Cristo y nos encontramos en Cristo y hacemos esto porque estamos en Cristo y salimos triunfantes porque estamos en Cristo, hermanos. No hay gracia fuera de Él. Y qué bendición entonces que la iglesia Príncipe de Paz, hermanos, se ha encontrado en Cristo durante estos 39 años. Y la gracia de Dios, hermanos, ha estado con ustedes. De nuevo, hermanos, la fidelidad de Dios se manifiesta en la gracia que Él ha dado a su iglesia. Pero, hermanos, la fidelidad de Dios se manifiesta en las bendiciones que Él ha dado a su iglesia. Vea el versículo, hermanos, número 5. Léalo conmigo, por favor. Dice, porque en todas las cosas, ¿qué dice Pablo? Fuisteis, ¿qué, hermanos? Enriquecidos, ¿no? En Él, otra vez, en toda palabra y en toda, ¿qué? En toda ciencia, hermanos. Entonces, por eso es que Pablo dice que la fidelidad de Dios se ha manifestado en las bendiciones espirituales que Dios ha manifestado, ¿no? Entonces, qué bendición que nosotros como cristianos somos el recipiente, hermanos, de esta bendición de Dios. De nuevo, porque nos encontramos ¿en quién? En Cristo. Y qué interesante, hermanos, dice un hermano, que ¿de qué se trata la vida cristiana? Y él decía así, realmente la vida cristiana se trata de dedicarnos y a descubrir, hermanos, claro, ¿quién es Dios? Pero todo lo que Dios nos ha dado en Él. O sea, la vida cristiana se trata, hermanos, de conocer a Dios a través de su palabra, pero conocer, hermanos, las bendiciones que Él nos ha dado. Fuimos perdonados, fuimos redimidos, fuimos rescatados, hermanos. Tenemos una esperanza más allá de esta tierra. Y estamos, hermanos, como cristianos descubriendo ¿qué cosa? ¿Quién es Dios? Pero también ¿qué cosa? Todas las bendiciones, hermanos, que Dios nos ha dado, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios ha bendecido a su iglesia Príncipe de Paz? Por su fidelidad, hermanos. Por su fidelidad. Vea lo que dice el texto de nuevo. Y Pablo lo reconoce, hermanos. Dios bendijo a la iglesia de Corinto por la fidelidad de Dios. Y vea lo que dice el 5. Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué dice ahí, hermanos? Enriquecidos. Y dice en toda palabra y en ¿qué? Ciencia. Hermanos, nos está recordando ¿qué cosa? Nos está recordando que la iglesia tiene la palabra de Dios, que la iglesia conoce a Dios y ha sido bendecida también para ser de bendición. Eso lo tenemos desde Génesis 12. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dice, voy a bendecirte. ¿Para qué? Para que tú seas de bendición, hermanos. Entonces, quiero, entre paréntesis, hermanos, que recuerde las bendiciones que Dios le ha dado. Amados hermanos, recordemos las bendiciones que Dios nos ha dado esta semana. Hemos tenido alimento, hemos tenido techo, hemos tenido provisión, hemos tenido alguna noticia buena. Hermanos, ¿para qué Dios nos da las bendiciones? Para ser de bendición a los demás. Hermanos, Dios ha bendecido a su iglesia Príncipe de Paz. Y la iglesia Príncipe de Paz, hermanos, ha sido de bendición a muchas personas, muchos misioneros, a muchos hermanos en la fe. De nuevo, ¿cuál es el fundamento? Versículo 9, ¿qué dice Pablo? Porque fiel es Dios. Hermanos, la fidelidad de Dios no se manifiesta solo en la gracia que Él deposita en la iglesia, no se manifiesta solamente en las bendiciones, sino también en la santificación de la iglesia. Yo quiero que ustedes y yo podamos leer el versículo 7 y 8. ¿Qué dice, hermanos? De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 8? El cual también os confirmará, ¿qué, hermanos? Hasta el fin. Y bueno, leímos el versículo 6, hermanos, perdón, me salté el 6, léalo conmigo, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, ¿qué? En vosotros. Hermanos, reconocemos entonces en un culto como estos, donde agradecemos a Dios su fidelidad, que nuestros corazones, hermanos, estaban tan alejados de Dios, que realmente, hermanos, fue necesaria la gracia de Dios para confirmar la verdad del evangelio, hermanos, en nuestras vidas. Vea el versículo 7, de nuevo, que dice, de manera que nada os falta, ¿en dónde? En ningún don. Y ahora el versículo 7, que dice, esperando ansiosamente la revelación ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hay algo interesante. Pablo está absolutamente, completamente convencido de algo, hermanos. Que Dios iba a continuar la obra que había comenzado, hermanos, en esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel. ¿Recuerda usted Filipenses 1:6 que dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice?
la perfeccionará, la completará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hermanos. Qué bendición que el Señor está guiándonos paso a paso. Qué bendición, hermanos, que el Señor en su fidelidad está, hermanos, guardándonos para presentarnos, como dice la Biblia, hermanos, aquel día como una novia sin mancha, santa, hermanos. Y todo esto tiene un fundamento. Versículo 9, ¿cuál es? Porque fiel es Dios, hermanos. Pablo nos está recordando, hermanos, que voy a decirlo así, quiero que recordemos que todo depende, hermanos, de la fidelidad del Señor. Así que vamos a meditar en esta parte. Cuando nosotros servimos al Señor, no lo hacemos para mantener un estado, vamos a llamarlo así, correcto, para asegurarnos el camino al cielo, hermanos. Más bien, ¿por qué servimos a Dios todos nosotros, hermanos? Por gratitud. Porque, hermanos, reconocemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Reconocemos la fidelidad de Dios, hermanos, en nuestras vidas, en nuestras familias. No tenemos otra opción más que hacer algo, hermanos. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, dime qué quieres que haga. Hermanos, por eso es que muchas veces servimos a Dios de manera mezquina. Porque no hemos apreciado, hermanos, realmente la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Pero, hermanos, cuando el Señor nos permite de nuevo reflexionar en la fidelidad que ha tenido para con nosotros, para con su iglesia, hermanos, nosotros no tenemos otra cosa más que, hermanos, servirle con todo lo que tenemos. Y como dice algún hermano, ¿verdad? Con nosotros y a pesar de nosotros, hermanos. Pero, hermanos, Pablo quiere que la iglesia entienda esto, que Dios es fiel, hermanos, y que su fidelidad no depende de cómo se levanta en la mañana. La fidelidad de Dios no depende, hermanos, si amaneció nublado o amaneció soleado, en este lenguaje fenomenológico, hermanos, en este lenguaje humano. La fidelidad de Dios no depende, hermanos, si desayunó o no, de nuevo reconociendo una imagen humana. La fidelidad de Dios, hermanos, depende de su carácter. Y la fidelidad de Dios, entonces, si Él es inmutable, si Él no cambia, hermanos, si Él es permanente, hermanos, su fidelidad es igual. Vamos a un pasaje en Deuteronomio 7:9. Mañana vamos a considerar la fidelidad de Dios desde la experiencia, hermanos, de Ruth. Pero vamos a Deuteronomio porque hay algo que Dios deja muy en claro desde la etapa mosaica, hermanos. Deuteronomio 7:9. Y le pido que me ayude a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos 2 veces. ¿Qué es lo que quiere dejar Dios en claro? Vea lo que dice el versículo 9. Dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Me gustaría escucharles a ustedes, hermanos. Vuélvanlo a leer ahora con un poco más de volumen, por favor, hermanos. Gracias por acompañarme. Dice la palabra de Dios. Conoce. ¿Cómo está hablando Moisés de Dios? ¿Cómo se refiere Moisés a Dios, hermanos? Después de conocer a Dios, ¿no? ¿Qué dice? Él es Dios, ¿Dios qué? Dios fiel, hermanos. Y continúa diciendo que guarda, ¿qué cosa? El pacto. Él es un Dios, hermanos, que guarda el pacto. Entonces, antes de continuar con esto, quiero que ustedes y yo recordemos esto. ¿Qué es lo que pensamos cuando hablamos de fidelidad? Cuando ustedes y yo pensamos en la palabra fidelidad, ¿qué es lo primero que viene a su mente o a la mía? Generalmente algunos de nosotros pensamos en qué cosa. En el matrimonio, alguien que es fiel, alguien que está casado, alguien que está siendo fiel a su esposo, a su esposa, ¿no? Es un amor de pacto. ¿Por qué? Cuando nos casamos, ¿qué hacemos? Hacemos un pacto delante de Dios, ¿con quién? Con nuestro cónyuge, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es la base del matrimonio? Bueno, claro, es Dios, pero una parte muy importante, ¿cuál es? La fidelidad, ¿no? Moisés está diciendo eso. Dios es como ese esposo que es fiel. Y si quieren tener una prueba, muchas veces Dios ha jurado y dice, bueno, ¿por qué juro? Nosotros, en Estados Unidos, ustedes saben cuando había juicios, ¿por qué juraba la gente? Pero Dios no tiene algo más alto por lo cual jurar, ¿no? Y dice el texto que Dios ha jurado por sí mismo.
Hermanos, Dios es este Dios fiel, que disculpe la expresión, ¿verdad? Cuando hablamos de pacto, hermanos, un pacto no se rompe porque la esposa o el esposo deja ¿cómo se llama esta? La pasta de dientes abierta. El pacto no se rompe, hermanos, porque al esposo o a la esposa se le queman los frijoles. El pacto no se rompe por cualquier cosa, hermanos. Y dice que Dios juró por sí mismo para guardar, ¿qué cosa? El pacto, hermanos. Y el pacto, bueno, este es un pacto mosaico, un pacto condicional, Deuteronomio. Nosotros estamos en un pacto incondicional, hermanos. ¿Cómo es un pacto incondicional? Es de la siguiente manera. El pacto condicional, si usted lee Génesis 15, usted recuerda un pacto con Abraham. Básicamente este es el pacto que nosotros estamos reconociendo hasta cierto punto. Génesis 15, ¿qué ocurre? Dios parte, hermanos, a animales, ¿se acuerdan? Parte animales en Génesis 15, va a hacer un pacto con él. Y hermanos, en la antigüedad se hacían estos pactos así. Básicamente partíamos animales. Entonces si yo hacía un pacto con mi hermano Jeremías, el hermano Jeremías se ponía ahí atrás, yo me ponía aquí enfrente, poníamos animales a las orillas, hermanos, y nos encontrábamos en medio. Y entonces le decía, hermano Jeremías, si yo fallo a mi pacto, yo quedo como estos animales. Si usted falla a su pacto, usted queda como esos animales, ¿correcto? Pactamos. Hermanos, si usted recuerda Génesis 15, Abraham se queda dormido. El único que pasa es Dios. Le dijo a Abraham, Abraham, si tú fallas, yo pago. Si yo fallo, yo pago. Eso es a lo que nos referimos con el pacto incondicional, hermanos. Dios está pagando, hermanos, hasta las infidelidades del pacto, permítame llamarlo así. La palabra de Dios nos recuerda que Él permanece fiel, hermanos, y que en este pacto, a través de Jesucristo, Él nos ha comprado, hermanos, y Él ha pagado para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos ser rescatados, ¿no es así? Pero regresamos, hermanos, por favor, si me acompaña. Regresamos a 1 Corintios 1:9. Bueno, 1, 7, 8 y vamos al 9, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita, hermanos? La fidelidad de Dios se manifestó ¿en qué? En la gracia que Dios derramó en la iglesia. La fidelidad de Dios se manifestó ¿en qué? En las bendiciones que Dios derramó en la iglesia. La fidelidad de Dios se manifestó ¿en qué? En la santidad que Él está llevando a cabo en la iglesia, ¿no? Y veamos el versículo 8 y el versículo 9. Perdón, el versículo 8. ¿Qué dice? El cual también os confirmará. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que seáis reprensibles. ¿En dónde, hermanos? En el día de Jesucristo. Hermanos, Dios sigue siendo fiel y sigue formando la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. Hermanos, el proceso de salvación nos recuerda que Dios quiere eliminar el poder del pecado en nuestras vidas. Y que Él quiere entonces que nosotros podamos tener la imagen de Jesucristo. Romanos 8, ¿no? Dice Romanos 8, 28, 29 y 30, que dice, ¿para qué Dios, dice, a los que antes conoció, predestinó, salvó, justificó, llamó, glorificó? Para que sean hechos conforme, ¿qué? A la imagen de su Hijo. Hermanos, y bueno, quiero recordarle a los esposos, hermanos, esposos, su esposa se está pareciendo más a Jesucristo por nosotros. Efesios 5:25, que dice, a fin de purificarla, ¿no? O a pesar de nosotros, hermanos, nuestra esposa se está pareciendo más a Jesucristo. Hermanas, hermanos, nos estamos pareciendo más a Jesucristo. Ese es el propósito de la salvación. Formar la imagen ¿de quién? De Jesucristo en nosotros. Hermanos, ¿y por qué Dios está formando esta imagen en nosotros? Versículo 9. Porque fiel es Dios, hermanos. Porque fiel es Dios. Y hermanos, me gustaría entonces que reconociéramos un pasaje más. Primera los Tesalonicenses 5, 23, 24, para ir cerrando este punto. ¿Cómo es que la fidelidad de Dios es la base de lo que estamos viendo aquí, de la iglesia? Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor. Un pasaje muy conocido y nos recuerda, hermanos, lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer. Léalo conmigo, por favor. Dice Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice así, hermanos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Qué dice, hermanos? Para la venida de nuestro
Hermanos, este es nuestro Dios, este es el Dios fiel que nos está llamando, este Dios fiel, hermanos, que nos ha llamado a servirle, que nos ha llamado, hermanos, a ser sal y luz en la tierra y que nos está santificando, hermanos, y que Él es fiel para cumplir lo que Él dijo que iba a hacer, hermanos. Claro, hasta la venida del Señor Jesucristo, pero Él es fiel para cumplirlo en nuestras vidas, hermanos. Y aunque es difícil y aunque es duro, las pruebas para nosotros, hermanos, Dios se vale de todos los medios posibles. ¿Para qué? Para santificar, hermanos, nuestras vidas, para formar la imagen de Jesús en nosotros. Sabemos que la iglesia durante 40 años, si nuestros hermanos estuvieran aquí para contarnos todas las dificultades que han encontrado, hermanos, que el enemigo ha puesto, tal vez no acabaríamos, ¿verdad, Pastor Francisco, hermana? Pero esto ha servido ¿para qué? Para formar la imagen de Dios en cada uno de los hermanos de la iglesia y para mostrar una cosa, hermanos, que Dios sigue siendo fiel, que Dios, hermanos, no le ha fallado a su iglesia y que Dios no le fallará a su iglesia, príncipe de paz. ¿Recuerda lo que dice 2 Timoteo 2:13? Si fuéramos infieles, ¿qué dice él? Él permanece fiel, hermanos. Es decir, la fidelidad de Dios es inquebrantable, hermanos. No depende de si usted hizo algo, dejamos de hacer algo. Claro, nosotros necesitamos reconocer que necesitamos ser obedientes, necesitamos ser purificados, santificados. Pero qué bendición reconocer, amados hermanos, y esto no es una justificante para pecar, pero que Dios, hermanos, sigue siendo fiel, a pesar de que muchas veces nosotros perdemos el rumbo, perdemos el camino, nos apartamos del Señor, pero Dios sigue siendo, hermanos, fiel a lo que Él había prometido. Sigue siendo fiel para con Él mismo, pero sigue siendo fiel, hermanos, para lo que Él ha prometido, ¿no? Y aquí tenemos un caso cerrado, hermanos, no hay duda. Hermanos, durante 39 años Dios ha sido fiel con esta amada iglesia, con su liderazgo, con su membresía. Y seguirá siendo fiel, hermanos, los 39 años que vengan, los 100 años que vengan, hasta que el Señor regrese, hermanos, por nosotros. Esta es la gracia de Dios fluyendo a través de su fidelidad. Regresamos a 1 Corintios, hermanos, 1:9, para pasar a la segunda parte de manera más breve ahora, que dice, hermanos, dijimos que en primer lugar íbamos a considerar ¿qué cosa? El carácter de Dios, que es fiel. Y ahora en segundo lugar íbamos a considerar ¿qué cosa, hermanos? El llamamiento de Dios. No sé si lo alcanzamos a ver por ahí, hermanos. El llamado de Dios. ¿Sí alcanza a ver? Dice la última parte del versículo 9, ¿qué dice? Fiel es Dios, y dice algo interesante, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo. Pablo quiere, hermanos, que la iglesia de Corinto no olvide esto. ¿A qué fue llamada la iglesia? ¿Correcto? Está diciendo que fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. La iglesia no puede olvidarse de esto. Que, hermanos, el llamado de Dios no es a formar parte de alguna institución como tal, aunque claro que es una institución que Dios ha dejado, así como lo es el matrimonio, así como lo es el gobierno, hermanos. Sin embargo, la única institución que tiene la garantía de permanecer, ¿cuál es? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas. Sin embargo, hermanos, ¿qué estamos reconociendo? Dios no nos ha llamado a un formalismo. Dios nos está llamando, hermanos, a ciertas prácticas de iniciación para hacer algo. Dios nos está llamando a la iglesia a hacer algo. ¿Qué cosa, hermanos? A la comunión con su Hijo. ¿Qué, hermanos? ¿Con quién es su Hijo? Jesucristo. Yo quiero preguntar, hermanos, en esta tarde, ¿conoce usted a Cristo? ¿Habrá alguien entre nosotros que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Habrá alguien entre nosotros que no tenga un encuentro personal con Jesús? Que no ha venido a Él arrepentido y creyendo en que Él es su Señor y su Salvador. En esta tarde Dios le está llamando para que usted le entregue su vida al Señor, se arrepienta de sus pecados y tenga esto que estamos viendo aquí, una comunión perfecta con su Hijo. Hermanos, la iglesia no puede olvidar eso, hermanos. En ocasiones podemos llenarnos de actividades, en ocasiones, hermanos, perdemos el foco, en ocasiones, hermanos, olvidamos que la iglesia está llamada ¿a qué? A tener una participación, la palabra comunión, koinonía, una participación, hermanos, profunda, relacionándonos ¿con quién?
con el Señor y Salvador de la iglesia, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, quien sostiene a su iglesia, quien guía a su iglesia. Qué bendición que la guía también a través de pastores, como ustedes tienen, hermanos, como han tenido durante 40 años, ¿verdad? La familia pastoral, y quien está entrando, el pastor Matías. Pero qué bendición que Dios está guiando a su iglesia, hermanos. Pero no podemos olvidar eso, que la iglesia Príncipe de Paz ha sido llamada a la comunión con Jesucristo. Y esto nos va a traer la mayor bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, sigue siendo fiel con nosotros. Vea, yo quiero que note algo en el versículo 9 que llamó mi atención. Es muy extraño encontrar esto en un solo versículo, pero quiero que usted vea los títulos que se le dan al Señor Jesús en el versículo 9. Es un versículo muy pequeño. Quiero que ustedes y yo veamos el primer título que se le da, o nombre o referencia de nuestro Señor Jesús. El primero es Hijo. El segundo es, si juntamos la palabra Jesucristo, aquí la podemos dividir. Sabemos que la primera palabra es Jesús, la segunda palabra es Cristo, es el título de ungido, y la cuarta palabra es Señor, Curios. Hay muy pocos versículos en la Biblia, hermanos, que tengan estas 4 referencias del Señor Jesús. Pero Pablo está mostrando la fidelidad de Dios, y Pablo está mostrando, hermanos, de qué trata entonces pues ser iglesia en un sentido. Tener comunión con ¿quién? Con aquel que es el Hijo de Dios, es lo que está diciendo aquí. Pero no solo eso, aquel que es Jesús. ¿Qué significa Jesús, hermanos? ¿Se acuerda que le dijo el ángel a María? Le dijo, ponle por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no Salvador. La palabra Cristo, hermanos, ¿qué significa la palabra Cristo? Aquí está unida, Jesucristo. Es un título, hermanos, que recuerda la unción que se les daba, hermanos, a los reyes, a los profetas, en el Antiguo Testamento para desempeñar, hermanos, a los reyes, desempeñar una función en el pueblo, ¿correcto? Como ungidos de Dios. Y hermanos, también nos da la última palabra, que es Señor, ¿no? ¿Qué significa? El amo, el dueño, el soberano, ¿no, hermanos? Entonces, ¿cuánto nosotros deberíamos seguir apreciando, hermanos, aquel que se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario? Es lo que dice la Biblia, ¿no? Hermanos, ¿cuánto deberíamos seguir apreciando aquel que sufrió la ira de Dios sobre la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, hermanos? ¿Con quién estamos teniendo comunión? Con aquel, hermanos, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, Jesús, que es el ungido de Dios y que es el Señor, hermanos. Recordemos eso. Jesucristo es el Rey de Reyes, es el César de los Césares, es el Señor de los señores, hermanos. Jesucristo no es nuestro copiloto, como dicen algunas calcomanías ahí en los carros. Jesucristo, hermanos, no es nuestro coigual. Jesucristo no es nuestro siervo a quien le decimos, oiga, le toca lavar esto porque esa es su labor. Hermanos, Él es el Señor. Por eso es que la iglesia siempre tiene que preguntar, Señor, ¿qué quiere que hagamos? Señor, ¿a dónde quiere que vayamos? Señor, ¿cuál es el plan que ha dejado para nosotros? Señor, ¿derecha o izquierda? Señor, ¿seguimos o paramos, no? Hermanos, recordemos que todo esto es posible. Versículo 9, ¿qué dice? Porque fiel es Dios, hermanos. Y quiero que vayamos cerrando esta parte con el llamado de Dios. Quiero que usted note del 1 al 9 las veces que está la palabra llamado, porque esta es la que tenemos aquí en el 9, ¿verdad? Fuimos llamados a la comunión de su Hijo. La primera, ¿dónde está? Versículo 1, ¿qué dice? Pablo, llamado a ser apóstol. En el versículo 2, ¿qué dice? Si usted ve el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios. Para empezar, sí, llamada, ¿verdad? Llamados a ser santos. Pero si ustedes recuerdan la palabra iglesia, ¿qué significa, hermanos? Etimológicamente, ¿verdad? Eclesía, los llamados fuera. ¿Qué tenemos, hermanos? Los llamados a ser santos. Versículo 9, ¿qué dice, hermanos? Por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Versículo 24. Quiero que usted vaya al versículo 24. ¿Qué dice el 1:24? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Y ahora vamos al versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no? Está hablando un poco del llamado de Dios, a quienes había llamado, ¿no? Pero, hermanos, entonces,
quiero que reconozcamos esto. La iglesia ha sido llamada por Dios, por su fidelidad, para, como dice 1 de Pedro 2:9, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. La iglesia tiene que seguir en este frente, hermanos. Príncipe de Paz tiene que seguir, hermanos, como lo ha hecho durante 39 años en esta dirección, hermanos, reconociendo el llamado que Dios le ha hecho a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Y hermanos, quiero que recordemos entonces todo esto que hemos visto hasta ahora, hermanos. Versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué es posible, hermanos, que el día de hoy estemos cantando? Hermanos, muy bonito el grupo de alabanza, la bondad de Dios. ¿Por qué es posible, hermanos, que se esté celebrando el 39 aniversario? ¿Por qué es posible, hermanos, que se pueda seguir contando todo lo que Dios ha hecho y se ha glorificado en esta amada iglesia? ¿Por qué es posible, hermanos, que estemos el día de hoy celebrando este culto en honor a Dios, hermanos? Porque Dios es fiel. Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta tarde te agradecemos por tu fidelidad. Señor, gracias porque podemos reconocer que tú no cambias, que tu fidelidad es inmutable, Señor, que tu fidelidad es permanente. Y Señor, te adoramos por eso. Gracias porque tu fidelidad se ha manifestado en la gracia que has derramado en esta tu amada iglesia, en las bendiciones que has derramado en tu amada iglesia. Padre, en la santificación que estás llevando a cabo en los miembros de tu amada iglesia. Señor, nos gozamos, Señor. Me gozo de manera muy personal en poder de nuevo recordar y reconocer, Señor, cómo has sido fiel, Padre Celestial, con esta tu amada iglesia. Señor, si pudiéramos contar tus maravillas, dice el salmista, no acabaríamos, Señor. Si pudiéramos sentarnos el día de hoy y cada uno de los hermanos y hermanas pudieran contar, Señor, lo que tú has hecho con ellos, a través de ellos, Señor, y en esta amada iglesia, Príncipe de Paz, Señor, no terminaríamos. Y Padre, te agradecemos por esta bondad infinita, Señor, que has tenido. Y de esta manera yo quiero interrumpir un poco la oración con nuestro Señor para preguntar, no sé si hay alguien entre nosotros que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero recordarle lo siguiente: la palabra de Dios dice que Él creó el mundo, el universo y todo lo que existe. La palabra de Dios dice que Él creó al ser humano con un buen propósito. Creó al ser humano para tener comunión con Él. Sin embargo, el ser humano decidió tomar sus propias decisiones, valga la redundancia, decidió tomar su propio camino, decidió pecar contra Dios, ofender a Dios y seguir por su propio camino. La Biblia nos habla que Dios entonces siguió tomando un curso, un plan, ¿cuál? Enviar a su Hijo Jesús para vivir la vida que ustedes y yo no podemos vivir, una vida perfecta, y para morir la muerte cruel, una muerte donde pague por nuestros pecados, una muerte que le tocaba a usted y a mí. La Biblia señala que Jesucristo murió por usted, y en esta hora queremos recordarle que Dios le está llamando. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse, que ese arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar de mentalidad y de actitud hacia con Dios. Tal vez su actitud para con Dios anteriormente era una actitud de desprecio, de ignorancia. Tal vez era una actitud de me gustaría buscarlo algún día. Hoy es ese día. Y si hay alguien entre nosotros que se encuentra sin Jesucristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, si hay alguien entre nosotros que se encuentra en sus pecados, el día de hoy es un día de salvación. Escuche el llamado que Dios le hace a su vida. Escuche el llamado que Dios le está haciendo a su corazón. ¿Cuál? Que usted mire a la cruz y usted reconozca que Jesús murió por usted. Arrepiéntase de sus pecados, ahí en su lugar pídale perdón a Dios y confíe en Jesucristo como su Señor y Salvador. El Señor dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Si usted viene el día de hoy a Jesucristo en arrepentimiento y fe, pidiendo perdón, reconociendo sus faltas y creyendo que Él es su Señor y Salvador, Él no le va a echar fuera. No sé cuántas veces le han excluido. Tal vez desde niño, desde niña, en un equipo de fútbol no le escogieron. Tal vez en algún grupo en la escuela no le escogieron. Tal vez en la universidad no quedó. Pero Jesús dice, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera.
Habrá alguien entre nosotros que ahí en su lugar está arrepintiéndose de sus pecados y está creyendo en Dios como su Señor y Salvador. Yo quiero pedirle que nos manifieste levantando su mano. ¿Hay alguien aquí que está confiando en Jesucristo como su Señor y Salvador? Levante su mano, queremos orar por usted. No queremos avergonzarle, queremos orar por usted y queremos darnos cuenta de que usted está confiando en Jesucristo en este momento. ¿Habrá alguien? Levante su mano en esta hora y permítanos orar a Dios y agradecerle a Dios por su vida. Si no hay nadie, no conozco su corazón, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Padre, gracias de nuevo por tu fidelidad infinita para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites reconocer que eres esa clase de Dios que te mantienes firme, fiel, inmutable y permanente, Señor, para con tu iglesia. Gracias de nuevo por tu iglesia, Príncipe de Paz. Sigue bendiciéndonos en los cultos que tendremos en esta semana. Y Señor, sigue hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? La bondad y la misericordia del Señor siempre está hacia nosotros, a su pueblo. Ahora es el tiempo vamos a hacer una oración de despedida y le voy a invitar a mi hermano Matías, pastor, que nos haga esta oración.